Comenzaron a presentarse pequeños incidentes, objetos que cambiaban de lugar, cajas que caían sin razón aparente, ruidos secos en las paredes cuando no había nadie más. Ella no estaba parpadeando, pero tampoco se estaba moviendo. Solo miraba fijamente a el espejo, como si algo le estuviera devolviendo la mirada desde ahí adentro. Escuche estas historias aquí, conmigo, en El Umbral del Sueño. Buenos días, tardes o noches a todos los que me estén escuchando. Yo me llamo Jorge Reyes y les doy la bienvenida a este espacio donde contaré historias de terror. Historias paranormales para relajarte, ambientar tu noche, tu viaje o simplemente para ayudarte a dormir y que tengas unos escalofriantes sueños. Si tienes una historia que te gustaría compartir, en la descripción te dejo mi correo para que la envíes y en los próximos capítulos la estaré contando por aquí. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte si es que este contenido es de tu agrado. Te lo agradecería muchísimo. Imagina trabajar en un lugar donde ningún negocio logra sobrevivir, donde el ambiente parece volverse cada vez más pesado con cada día que pasa y donde al final algo termina mirándote de frente y no vuelve a soltarte jamás. Escuchemos esta primera historia. No sé si de verdad debería contar esta historia, pero necesito sacarla de mi cabeza antes de que termine por volverme loco. Hace algunos años estuve trabajando en un antiguo local, ubicado en una zona periférica del sur de la ciudad, cerca de canales olvidados y calles mal iluminadas. El edificio había pasado por muchos dueños. Había sido restaurante, había sido bar, bodega, incluso un pequeño centro nocturno. Pero ninguno de estos negocios duró. Siempre cerraban a los pocos meses, como si el lugar rechazara cualquier intento de permanecer ahí. Los vecinos decían que hace ya un tiempo atrás, décadas quizá, el inmueble había funcionado como una casa clandestina, donde varias mujeres eran obligadas a trabajar. Entre todas, se hablaba especialmente de una mujer extranjera, una mujer caribeña, que había sido muy conocida en el lugar. Decían que practicaba rituales religiosos antiguos, que hacía trabajos para protegerse o para vengarse. También había rumores de que se había involucrado con personas muy peligrosas y su muerte nunca fue clara realmente. Siempre hubo dudas al respecto. Después de eso, el lugar quedó marcado. Muchos años más tarde entré yo. El negocio que intentábamos levantar utilizaba la parte trasera del inmueble como bodega. Desde el inicio, todos coincidíamos en algo. Ahí atrás, algo se sentía muy feo. Se sentía horrible. El aire era más denso, hacía mucho más frío. Era como estar solo, en el vacío. Estar en ese espacio provocaba ansiedad, como si alguien estuviera observándote desde algún rincón oscuro. Por ello, nadie quería quedarse ahí, al menos no más del tiempo necesario. Con el paso de las semanas, la sensación empeoró. Comenzaron a presentarse pequeños incidentes, objetos que cambiaban de lugar, cajas que caían sin razón aparente,
ruidos secos en las paredes cuando no había nadie más. El ambiente se había vuelto tan incómodo que incluso los clientes parecían evitar el sitio. El negocio, como los anteriores, estaba maldito. Estaba condenado. Así que se tomó la decisión de cerrar, definitivamente. Pero cuando eso hicimos, ocurrió lo peor. Durante la última semana nos dedicamos a rescatar lo poco que se podía salvar. Una tarde, mientras acomodaba unas cosas en la bodega, sentí de pronto que todo estaba callado. No había ningún ruido alrededor. Era un silencio horrible, absoluto. Así que giré la cabeza para ver qué había alrededor. Y cuando hice eso, vi una esquina mal iluminada. Y en esa esquina vi algo. No era una persona común. No era una sombra normal. Era una figura completamente negra. Pero no negra como una silueta, sino que era un negro absoluto. Un negro profundo, como si absorbiera la luz a su alrededor. No tenía rasgos visibles, ni ojos, ni brillo alguno. Solo era una figura humana recortada en la oscuridad. La observé durante 4 o 5 segundos, que se sintieron eternos. No se movía, esa cosa no hacía ruido, simplemente estaba ahí parada. Pensé, claro, esto es una ilusión, algo visto por el rabillo del ojo, hasta que mi compañera me habló, preguntándome qué estaba pasando. Giré apenas la cabeza para responderle, y cuando volví a mirar a esa esquina, aquella figura ya no estaba. Desde aquel día, ya no estoy seguro de lo que veo. No he vuelto a ver a esa entidad despierto, pero su imagen se quedó grabada en mi mente. Cada vez que la recuerdo sueño con ella, y cada vez que sueño con ella, al día siguiente todo sale mal. Hay discusiones, accidentes, una sensación constante de ansiedad y desgaste, como si algo me siguiera drenando. Sinceramente no sé qué era. No tengo la intención de investigar. No sé si estaba ligado al lugar o a la historia de la mujer, o si se me pegó de alguna manera. Lo único que sé es que desde entonces me cuesta estar solo en espacios cerrados y silenciosos. Quizá era una advertencia, pero no estoy seguro de qué. Ahora, imagina despertar en plena madrugada porque algo tira de tu almohada con fuerza y después descubrir que no fue nadie de tu familia, sino algo que parecía observarte desde el reflejo de un espejo. Escuchemos esta siguiente historia. Esta es una historia paranormal que viví en carne propia. Nunca he podido olvidarla y hasta el día de hoy me provoca una incomodidad difícil de explicar. Desde que tengo memoria compartí habitación con mi hermana. Dormíamos en camas separadas. La suya estaba pegada a una pared cubierta casi por completo por un enorme espejo antiguo, y la mía junto a una ventana que daba al patio trasero. Recuerdo bien la casa. La casa era vieja, de esas construcciones que crujen por la noche y donde el silencio nunca es absoluto. En esa casa había muerto un niño muchos años atrás, de una forma muy violenta. Aunque yo era pequeña, sabía que ahí pasaban cosas extrañas. Se escuchaban ruidos, se veían sombras, se tenían sensaciones raras.
Era algo con lo que de algún modo crecimos. Pero aquella noche todo fue muy extraño. Ambas éramos niñas de primaria. Todo estaba en calma hasta que de madrugada me desperté de golpe al sentir que alguien jalaba mi almohada con mucha fuerza. Tan fuerte que mi cuello se movió bruscamente. Me quedé aterrada. Pero claro, pensé también que había sido mi hermana. Desde pequeña se había llevado pesado conmigo y solía hacerme bromas incluso de noche. Medio dormida miré alrededor y la habitación estaba apenas iluminada por la luz que entraba por la ventana. Y era muy extraño porque no había nadie, absolutamente nadie. Ahí comencé a sentir un poco de miedo. Había abandonado la idea de que era mi hermana. Así que pensarlo me levanté y me fui a la cama de ella para dormir juntas. Ella estaba de espaldas mirando hacia el espejo. Justo entonces noté que algo estaba fuera de su lugar, algo que no había visto antes. Desde el pasillo se filtraba una luz azul muy intensa, completamente distinta a las luces normales de la casa, que siempre eran amarillas o blancas. Esa luz tuvo un efecto en mí. No sé explicar qué efecto. Tampoco en ese entonces me atreví a salir a investigar. Yo corrí a la cama de mi hermana y quise despertarla para que me hiciera compañía. Fue entonces cuando escuché que hacía ruidos extraños. Estaba respirando, pero de una forma muy extraña. Era claro que algo no estaba bien. Con mucho miedo, levanté la mirada hacia el espejo para ver su rostro reflejado, y ahí vi algo que todavía recuerdo vívidamente. Los ojos de mi hermana estaban completamente abiertos y brillaban de un azul intenso, el mismo azul que iluminaba el pasillo. Ella no estaba parpadeando, pero tampoco se estaba moviendo. Solo miraba fijamente a el espejo, como si algo le estuviera devolviendo la mirada desde ahí adentro. Comencé a llorar, pero en silencio. Estaba aterrada, sin poder moverme. Y en cuestión de segundos, o no sé, tal vez minutos, mi hermana parpadeó. Al fin había logrado parpadear. Se giró hacia mí y despertó como si nada hubiera pasado. Sus ojos eran normales de nuevo y su voz era la de siempre. ¿Qué tienes?, me preguntó, y ella se veía confundida. No le dije nada. Sinceramente no fui capaz de decirle algo. Solo le dije que había tenido una pesadilla, así que nos acomodamos y volvimos a dormir. Yo estoy segura de que no fue un sueño. Es más que claro de que no fue un sueño. Desde esa noche, ese espejo me sigue. Esa mirada me sigue. Y aunque han pasado muchos años, aún no le he contado nada a mi hermana acerca de lo que vi esa noche. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Las apariciones son lo más común en lo paranormal. ¿Tú has tenido una experiencia más allá de una aparición? Te estaré leyendo en los comentarios. Por lo mientras, me despido. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo de El Umbral del Sueño. Por lo mientras te deseo un buen día, tarde o noche.